Pues en primer lugar, muy buenos días a todos desde la cuna del castellano. Todos saben que el español es un idioma que hablamos 500 millones de personas, más de 500 millones. 500 millones de personas son muchas personas. Sin embargo, la inteligencia artificial, el Big Data, aprende en español, han aprendido español. Les quiero preguntar cuánto conocen. Ese es el fundamento de este panel. Para ello contamos con 3 invitados de excepción, que ya nos ha comentado Carlos, que representan pues también 3 empresas de excepción aquí en La Rioja. 2 de ellas propiamente autóctonas, como son Bosonit y NOS, y una tercera, Telefónica, con una gran implicación y con una gran implantación en nuestra comunidad. Manuel Herrero, de Telefónica, Celia Lozano, de Bosonit, y Ricardo Alonso Maturana, de NOS. Quiero hacerles una breve presentación de todos ellos, aunque muchos de ustedes les conocerán, no me renuncio a hacer unos breves perfiles. Manuel Herrero es el director de Telefónica en La Rioja, es posgrado en Sistemas de Comunicaciones y Redes y experto en GMP por IES. Prácticamente toda su carrera profesional la ha desarrollado en el Grupo Telefónica. Ha recibido varios premios y reconocimientos relacionados con la innovación y la gestión del cambio. En el año 2007 pasa a ocupar la dirección y representación de Telefónica en La Rioja, cargo que desempeña en la actualidad y que compagina con la responsabilidad sobre parte de los clientes y administraciones públicas de territorio norte de Telefónica. Manuel, bienvenido. Gracias. Celia Lozano. Celia es directora de Data en Bosonit. Doctora en Física Estadística, que cursó entre las universidades de Navarra, Manchester y Sídney, Celia trabajó durante 5 años en Alemania y regresó a España, donde ha desarrollado una larga carrera profesional. Además, es profesora en el máster de la Universidad de Navarra de Ciencia de Datos y Big Data. Recientemente ha sido nombrada directora de la División de Data de Bosonit, una consultoría riojana de servicios tecnológicos avanzados que ayuda a las compañías e instituciones en su transformación y evolución digital. Esta empresa riojana está especializada en Big Data, inteligencia artificial y Machine Learning. Ricardo Alonso Maturana es el CEO y director de NOS. Licenciado en Filosofía Pura por la Universidad de Deusto y doctor en Sociología por la UNED, es fundador y director de NOS, empresa con sede en La Rioja que ofrece una plataforma de desarrollo de soluciones en un ambiente de inteligencia artificial, semántica o contextual. Es el responsable de la dirección de proyectos de transformación digital de importantes empresas e instituciones de la talla del Museo del Prado. Es también promotor y director de Didactalia, un ecosistema social de aprendizaje y conocimiento en la red que ofrece una solución para educar en Internet reforzada con capacidades de inteligencia artificial. Ricardo, buenos días. Buenos días. Pues vamos a abordar ya el contenido de este panel, Big Data, Inteligencia Artificial en Español, porque precisamente hace 2 años en este mismo foro se alertaba de la necesidad de que el Big Data, la inteligencia artificial, aprenda español. ¿Cuánto les hemos enseñado a las máquinas en este tiempo, en estos 2 años, español? ¿Comenzamos con Telefónica? ¿Me miras a mí? Tú mismo. A ver, voy a lanzar un mensaje de estos que mueven un poquito las sillas. Lo que la RAE ha conseguido en los últimos 300 años, en colaboración con el resto de academias de la lengua española, en estos momentos, desde Telefónica, desde nuestra perspectiva, consideramos que está en serio riesgo en el mundo digital. Y me explico. No existen criterios lingüísticos unificados para Siri, para Alexa o para Cortana cuando hablan español. Pero es que tampoco existen esos criterios para las herramientas y las aplicaciones de edición, de corrección, de mejoras del lenguaje escrito en español. Todas tienen su propio criterio, con la mejor de las intenciones, por supuesto, pero todas tienen su propio criterio y atienden a sus propios intereses de negocio, sin garantías para la unidad del idioma, del español. Tal es la importancia que Telefónica le da al uso del español en el mundo digital, que desde el 2019 formamos parte del proyecto Leia. Somos uno de los principales colaboradores del proyecto Leia, Lengua Española e Inteligencia Artificial, que lidera la Real Academia de la Lengua. Hemos conseguido que junto a nosotros pues, se unan al proyecto compañías del nivel de Google, de Microsoft, de Amazon, de Twitter, de Meta, con un objetivo común, y es conseguir que las máquinas hablen un correcto español en el mundo digital. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, pues Telefónica ha construido su propio asistente digital, Aura, que ya incorpora el diccionario de la RAE, incorpora todos los recursos lingüísticos
de la RAE. A través del mando de Movistar Plus, por voz, somos capaces de interactuar con la plataforma y entender y conseguir el significado de las palabras en español. Bueno, hasta aquí es lo propio, ¿no? Es Telefónica, una compañía española, estamos hablando de la RAE. ¿Pero qué más hemos conseguido? Pues hemos conseguido con este proyecto Leia pues que Microsoft cambie el diccionario de su buscador Bing para incorporar el diccionario de la RAE y que Microsoft utilice los recursos lingüísticos de la RAE para adaptarlos y acoplarlos a estas herramientas de edición, de corrección y de mejora del lenguaje escrito en español. Además, Google va a cambiar, va a incorporar los recursos lingüísticos de la RAE en los teclados de todos sus teléfonos móviles en todo el mundo. Y Amazon, Alexa, ya está conectado con la RAE y es capaz de deletrear el significado de las palabras en español. Todo esto con un objetivo común y muy importante, y es conseguir que las máquinas hablen un correcto español y que las herramientas de edición respeten ese correcto español, ¿vale? Y para garantizarlo, pues la RAE va a emitir un sello de calidad que fomentará el uso correcto del español en el mundo digital. Telefónica ha hecho entonces sus deberes, ¿no?, en estos 2 años, o está en ello. Nos queda mucho, no nos engañemos. Esto es un paso muy importante, pero las compañías anglosajonas pues tienen el inglés como primer idioma y en el mejor de los casos, el español sería el segundo idioma. Pero es un paso muy significativo, muy importante. Celia, ¿cómo ves el nivel de conocimiento del español por parte de la inteligencia artificial, el Big Data? En efecto, como bien ha comentado Manuel, estaba obsoleto prácticamente hasta hace 2 años. Pero al final no es solo ya que es un paso muy importante, que las máquinas entiendan palabras aisladas, puedan definirlas, se puedan pronunciar bien, haya una escritura correcta, porque eso también nos da cultura, sino lo que tenemos que hacer es ir a hacer conversaciones, a que nos puedan entender. En la primera sesión, por ejemplo, hemos escuchado cómo pueden ayudar al ciudadano y esos son ya conocimientos mucho más amplios. Ya pasamos de un solo carácter, que es una palabra, una frase, un contexto y demás. Desde Bosonic, desde el principio de su creación, al final lo que queremos es nuestro carácter disruptivo y de ayudar a la sociedad. Como empresa riojana, lo primero que pretendemos es hacer algoritmos que empiecen teniendo en cuenta cómo es el castellano. El castellano como lengua, yo no soy lingüista profesional, así que perdónenme si digo algo que no es correcto, pero solo con la sintaxis todos sabemos que es diferente al inglés. Cuando estudiamos inglés decimos qué fácil es, tú tienes verbo, sujeto y predicado siempre. Y al final esos algoritmos han aprendido de esa estructura que más o menos es simple. El español no es así, tenemos dobles negaciones, palabras compuestas, subjuntivos. Todo eso hace que venga una complejidad mayor. Es lo mismo la manera de afrontar ese problema. No se puede afrontar con algoritmos más o menos simples, como pueden ser ver relaciones de vecinos, solo de un grafo, porque al final hay que ver un contexto, dónde está en ese proceso. Entonces, desde Bosonic estamos intentando aplicar algoritmos más sofisticados en ese sentido, que puedan dar una solución a cómo hablamos nosotros, partiendo también de textos en castellano, porque es lo principal. Se aprenderá castellano si están entrenados desde textos que sean en castellano, de salud, de ambiente jurídico, legal y demás. Y luego teniendo en cuenta una tercera vía que nadie habla, la sostenibilidad. Cómo hacer un algoritmo simple que tampoco implique un gran gasto de energía, que hoy estamos ahorrándolo todo es lo posible para que pueda realizarse. Y eso durante estos 2 años no ha pasado y lo que espero es que en la próxima vez que hablemos digamos los éxitos que tenemos en esta relación. Ricardo, ¿consideras también tú que estamos avanzando en este escenario de enseñar a las máquinas español? Yo creo que estamos avanzando, pero con cierta lentitud, si puedo decirlo así. Creo que una de las cosas que tenemos que pensar es que nosotros los humanos somos animales simbólicos. Lo que nos caracteriza es que usamos palabras para representar el mundo y para comunicar esas imágenes del mundo a los demás. Esta es una característica muy difícil de emular en su riqueza, en su complejidad, en su plasticidad. No estamos cerca, pero es que además los lenguajes no son solo palabras. Incorporan esto que los alemanes llaman Weltanschauung, una cosmovisión, una idea de mundo,
unos ciertos valores que tienen que ver con las entidades que manejamos. En nuestro mundo, Quevedo significa algo, pero quizás para un inglés no signifique nada. Para nosotros Lope de Vega puede ser alguien importante, o Cervantes, y para un inglés quizás sea Shelley o Keats, ¿no? Entonces, esas entidades que pueblan nuestro mundo, estoy hablando de entidades que tienen que ver con la literatura, pero pensad en los lugares, en las ciudades, en los eventos históricos que han ocurrido en esos sitios. Todo esto está pendiente de incorporar a las máquinas. Las máquinas pueden manejar el lenguaje utilizando procesamiento del lenguaje natural basado esencialmente en aprendizaje automático, pero nos parece que esto no cumple más que una pequeña característica de lo que es realmente la inteligencia artificial. Para que la inteligencia artificial realmente sea inteligente, tiene que cumplir otras dos condiciones. Primero, que reconozca las entidades del mundo nuestro, para que podamos hablar con ellas en un marco de sentido común. Que si yo le pregunto a una máquina quién es Velázquez, sepa quién es Velázquez y que sepa que Velázquez es un pintor que pintó las Meninas. Esa relación entre dos entidades, un cuadro y Velázquez pintó las Meninas, es un hecho. Si las máquinas no reconocen los hechos del mundo, tampoco son inteligentes. Y tampoco lo son si no son capaces de razonar sobre los hechos del mundo como hacemos nosotros de una manera completamente intuitiva. Si yo digo que las Meninas están en el Prado y el Prado está en Madrid, una máquina debería deducir, hacer la inferencia de que las Meninas están en Madrid, ¿no? Que no tiene sentido decir que las Meninas están en Sevilla. Bueno, estas dos características de la inteligencia humana, reconocemos entidades, nuestro mundo es un mundo de entidades y relaciones entre entidades y hechos, que esencialmente marcan el mundo de la cultura en el que vivimos, el mundo simbólico en el que nos relacionamos. Y la capacidad de las máquinas para descubrir conocimiento haciendo inferencias, esto está muy, muy en pañales. Nosotros, desde hace 20 años, estamos trabajando en un programa de inteligencia artificial que se llama Simbólico, que precisamente trata de emular estas capacidades. Y ahora lo estamos reforzando con capacidades de aprendizaje automático. Esto es lo que Douglas Linhat ha denominado verdadera inteligencia artificial. Y los grafos de conocimiento son la condición para esto. Un grafo de conocimiento es ese artefacto cognitivo artificial que reconoce entidades y es capaz de hacer inferencias. Si lo refuerzas con aprendizaje, pues es una capacidad enorme que vale para crear asistentes inteligentes para los turistas. Los turistas pueden llegar a una ciudad y preguntar, ¿qué tengo aquí delante? Ah, pues mira, tienes el Alcázar de Segovia. Y el Alcázar de Segovia resulta que tiene esta historia. Tenemos asistentes para la educación, tenemos reforzadas hasta un nivel enorme. Acabamos de terminar el sistema de gestión y publicación semántica de las universidades de la investigación española, reforzada enormemente la investigación. Yo creo que tenemos muchas tareas que hacer. Afortunadamente, el mundo es un mundo que está por construir. Creo que tenemos una enorme oportunidad de hacerlo y creo que tenemos que tener todos la urgencia, el sentimiento de urgencia necesario para acometer la tarea conjuntamente, porque somos muy pequeños. Hablaremos un poquito más adelante de una cosa que significa, sí que me parece muy importante, que es el valor añadido al dato, algo que defendéis vosotros con fricción. La inteligencia artificial, sin embargo, hace tiempo que es, o se plantea como un gran nicho, una oportunidad. Estamos perdiendo esa oportunidad. Y enlazo con la siguiente pregunta. ¿Creéis que tenemos algún tipo de complejo los hispanohablantes frente a los anglófonos o los chinos? A ver, Sí. yo no hablaría desde Telefónica entendemos que no es una cuestión de complejos, es una cuestión de oportunidad. Estamos viendo esa oportunidad y desaprovechándola, no la Es una estamos cuestión viendo. de visión de futuro, de visión de negocio. A ver, en el mundo físico, el español es un enorme catalizador de negocio, ¿vale? El español supone el 10% del PIB mundial. El 10% del PIB mundial. En el mundo físico, el español es capaz de multiplicar por 4 las relaciones comerciales, de negocio, entre países de habla hispana. Se trata de poner en valor, de trasladar del mundo físico al mundo digital todo este valor y todas estas capacidades. Nada más. Leia es un proyecto muy interesante, es un primer paso, pero no es suficiente. En el mundo anglosajón, como he dicho antes, pues el primer idioma es el inglés. Y nosotros, en el mejor de los casos, pues pasamos a ser el segundo idioma. Es muy importante que las empresas y las instituciones del mundo de habla hispana retomen de una vez por todas el liderazgo del desarrollo de la inteligencia artificial en español, en el mundo digital. Y aquí pues me gustaría reseñar, en España es fundamental que conozcamos cuanto antes
los proyectos que van a formar parte del PERTE del español, porque nosotros creemos que ese PERTE del español es una magnífica oportunidad para retomar ese liderazgo. Claro, yo voy, porque todo esto es muy correcto, pero yo creo que hay que empezar a pensar entre lo que es querer y poder. El castellano no ha entrado en un procesamiento lingüista en este momento porque al final las grandes empresas que hacían programación eran americanas. Las grandes universidades que forman tienen programas de gran cantidad de dinero de inversión para formar, desarrollar algoritmos, están sobre todo en Estados Unidos. El mayor repositorio de datos en castellano está en la Universidad de Estados Unidos. Es decir, se ha potenciado esa parte porque al final es donde se ha invertido. No porque nosotros no seamos capaces. En verdad lo que tenemos que hacer desde España, desde todos los países hispanohablantes, es creer en tener personales formados tecnológicamente en las tecnologías que son necesarias, punteras. Y en ese momento sabremos, hablando en este caso con lingüistas, porque al final esto es un trabajo mixto, no es solo computación, hay que saber los textos, hay que saber interpretarlos. Y juntos hay que empezar ese camino, que hasta ahora no se ha hecho. Por eso hay mejores algoritmos que funcionan en inglés. Es que es lógico, si el que lo desarrolla es ahí, lo va a hacer. ¿Cómo están tratados en el español? Porque el español, como bien ha dicho al final Manuel, tiene un potencial económico muy importante, traduciéndolos. Las traducciones han mejorado, pero no han empezado desde el castellano. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora nosotros, fomentar esta parte, que es la que faltaba. Gracias a los PERTEs se va a poner una inversión para que eso pueda hacerse. Y yo creo que es ahí donde tenemos ahora la llave para cambiar esta idea. No es que seamos menos, es que tampoco hemos podido ser mejores. Me vas a perdonar antes de, porque ya me has respondido casi a la siguiente pregunta que os quería preguntaros cuáles serían las acciones sistémicas a implementar. Porque si estamos viendo el escenario, has apuntado varias pinceladas de por dónde podrían ir. ¿Cuál es el escenario? Retomando la anterior pregunta de nicho, de oportunidad de negocio, ¿y cuáles serían, desde vuestro punto de vista, las acciones sistémicas? Celia y Manuel, yo creo que han dicho dos cosas complementarias que apuntan hacia un conjunto de acciones. Por una parte, cómo transformamos nuestro capital analógico en capital digital, cómo convertimos la lengua e, insisto, la cultura española o la cultura del español, porque hay muchas culturas. La cultura de México también es una cultura potentísima, o la de Perú, la de Argentina, de cualquier país de Sudamérica, que son culturas que están en español, en otros españoles a veces, pero cómo trasladamos todo ese valor, que es un valor enorme, al mundo digital. Y la segunda cuestión, y yo lo voy a resumir, lo que ha dicho Celia, lo que he creído entender, yo creo que en buena medida querer es poder. Querer es poder. No quiero hablar de complejos, ni de superioridad, ni de inferioridad, pero el resultado de nuestras acciones tiene mucho que ver con lo que creemos que podemos. Y creo que durante mucho tiempo hemos creído no poder. Y hay que revertir la situación de esa creencia. Hemos de creer que podemos. Ahora bien, creer que podemos imponer los medios para que esa creencia se convierta en realidad, se convierte más bien en una bravuconada o una forma muy presuntuosa de estar en el mundo. Creo que tenemos que tener la humildad, que también creo que ha sido algo apuntado por Celia, de saber dónde estamos. Entonces, a mí me parece que hace falta una construcción política del mundo digital desde el español, y echo de menos que exista esa construcción política. Creo que nuestros políticos, nuestras élites políticas y también nuestras élites empresariales tienen que ser capaces de construir ese gran marco. Y ese gran marco creo que afecta mucho también a los medios sociales de divulgación. Estoy pensando en medios de comunicación, que creo que son unos grandes vectores de construcción de valor social a través de la construcción de esta creencia del poder. A mí esto me parece que es una cuestión básica, ¿no? La segunda cuestión es, ahora aparentemente tenemos una enorme cantidad de capital disponible para hacer proyectos que realmente puedan transformarnos. Y cuando divides el capital entre las personas que pueden ejecutar los proyectos, sale a demasiado capital por persona que puede ejecutar los proyectos. Creo que nos hace falta construir seriamente la base social de conocimiento que haga posible esta transformación. Y eso afecta profundísimamente a la educación. Yo creo que hay que educar en la tecnología, no específicamente en hacer tecnología, sino en cualquier disciplina hay que educar en la tecnología para esa disciplina. Y la tercera cuestión que creo que hay que solucionar en España y quizá en Europa
sea el modo eficiente de transformar la investigación en tecnología aplicada. Creo que en Europa tenemos un déficit, una gran brecha que los Estados Unidos creo que no la tiene y China tampoco. Tenemos muy buena investigación básica y creo que menos capacidades de convertir esa investigación en productos interesantes. Y yo todo esto lo enmarcaría en un estilo de vida europeo que tiene que incluir el bienestar digital. Tenemos que construir un Estado digital que también sea del bienestar, que trabaje a favor de las personas y que no extraiga de las personas sus capacidades para monetizarlas de formas que no conocemos. Quizás una palabra también importante en este escenario sería la conectividad. ¿Creéis que supone un valor añadido también la conectividad al español? Telefónica en esto supongo que tendrá mucho que decir. Cabe sin duda alguna, la conectividad es un valor fundamental. La conectividad ha sido, es y será la apuesta más firme y decidida de Telefónica en el mundo digital. Y no hay más que mirar pues nuestra relación y posición en Hispanoamérica. Cuando Telefónica decide salir al mercado y tomar posiciones en otros países, pues en las primeras zonas geográficas en las que piensa es en aquellas zonas en las que nos une una cultura y un idioma común. Y desde ya los años 90 venimos realizando una serie de inversiones en infraestructura y en tecnología en todos estos países de habla hispana. Recientemente los despliegues de fibra óptica que nos permiten llegar hasta extremos hasta ahora insospechados. Desafortunadamente no en todos los lugares podemos llegar a la última milla con cable y lo complementamos con despliegues de 4 y 5G, lo que nos permite dos cosas muy importantes: extender y amplificar el uso del español en todas las geografías, donde ya está, pero también donde no está. Y hay otra cuestión muy importante que permite la conectividad, y la quiero subrayar, que es facilitar la vida de las personas, hacerle la vida más cómoda, más útil y más sencilla. Celia. La conectividad, al final, como bien dices, si no hablamos los unos con los otros. Creo que además este foro es muy interesante porque tenemos la posibilidad de hablar la comunidad hispanohablantes, porque el castellano es diferente. Dentro de la misma España no hablamos igual los riojanos, que tenemos dificultades a decir el condicional, que gente de Andalucía, que lo mismo en Latinoamérica. Entonces, hablar entre nosotros lo que nos va a permitir es conocer cómo deberían de aprender esos algoritmos. Y también hay que tener en cuenta que así evitaríamos que haya sesgos, que es algo muy importante cuando se habla muchas veces de NLP, del procesamiento del lenguaje natural. Cuando se aprende desde una manera clara cuáles son los textos, sin que haya ningún tipo de vallas, ninguna predisposición, lo que vamos a evitar es que todos los tipos que hay dentro del castellano sean igualmente válidos, se hable perfectamente, y también evitar cualquier tipo de sesgo, por eso, de nacionalidad o género, que también es algo relevante. Pero eso se hace con la conectividad, que al final es conociendo realmente lo que hay entre los unos y los otros. Pues a mí la conectividad me parece que es un asunto, y no voy a decir que es el asunto esencial, pero uno de los quizá 3 asuntos esenciales, porque yo me imagino un mundo en streaming, un mundo en el cual nos hace falta que la información fluya a través de cauces amplios para que podamos estar comunicados en tiempo real en muchas cosas. Por ejemplo, ahora puede haber gente escuchándonos, ¿no? Es en streaming, pero cuando yo me educo, antes bajábamos paquetes SCORM para que ejecutarlos en el ordenador porque la conectividad no funcionaba. Al final es mucho más interesante pensar que síncronamente podemos estar disfrutando todos de esa experiencia. Por tanto, la conectividad es un elemento absolutamente central. Lo que a mí me ha llamado siempre la atención es hasta qué punto está desacoplada la conectividad y las autopistas por donde corre la información de los que producen la información. Google no tiene autopistas, las tiene Telefónica. ¿Por qué hay ese desequilibrio, ¿no?, entre los que mantienen esas autopistas y los coches que van por esas autopistas? Esta es una de las cosas que me parece que es un elemento de poder que a mi juicio, no se ha utilizado bien para que existan equilibrios más claros en el mundo digital. Hay un desequilibrio fortísimo, ¿no?, entre las capacidades de las Big Four y Estados Unidos para construir el mundo digital de una cierta manera,
cuando la realidad es que necesitan infraestructuras que están habilitadas por otros actores. Esta es una de las cuestiones que me parecen muy relevantes y muy necesarias de discutir. Si la conectividad es algo que es totalmente necesario y más conectividad va a ser aún más necesario en el futuro, por el modelo en el cual estamos construyendo el mundo digital, me gustaría pensar que esas dos cosas se pueden ir acoplando para construir productos y servicios que incluyen la conectividad como parte del servicio. Yo creo que eso sería una forma muy interesante de poder crecer en tecnología desde nuestros modestos cimientos actuales. Has introducido el verbo crecer porque quería preguntaros que juntamente con la conectividad, que está fuera de dudas, que es uno de los pilares fundamentales, quizás otro sea la escalabilidad en los nuevos modelos de inteligencia artificial. ¿Por dónde creéis que pueden ser esos modelos escalables en Big Data, en inteligencia artificial? Bueno, mi mensaje en este aspecto es muy genérico. Aquí yo creo que nosotros consideramos que lo que hay que hacer es sumar esfuerzos, no fragmentar esfuerzos. Está claro que hay que invertir en el mundo digital, esto es incuestionable, pero hay que hacerlo no con medidas coyunturales, sino con medidas que sean estructurales, ¿vale? Y vuelvo otra vez al PERTE del español, porque nosotros consideramos que es una magnífica oportunidad para poder desarrollar estos proyectos de la inteligencia artificial y conseguir que las empresas y las instituciones lideren la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo de habla hispana. Celia, ¿cuál es ese modelo de escalabilidad que veis vosotros? Claro, nosotros el modelo lo vemos que para al final querer pretender un modelo que trate los textos, lo que tiene que estar involucrado son distintos entes que hacen falta en el lenguaje natural, que son las distintas transversales como una parte de salud. Yo trabajé en proyectos de salud anteriormente, jurídica, social, para que se puedan hacer modelos que realmente hablen en todas las dinámicas que hagan falta. Y luego la escalabilidad también va relacionada con el tipo de algoritmos que se hacen. Se tienen que utilizar algoritmos más complejos, redes neuronales, porque al final lo que tienes es muchos textos, muchas cosas que tienes que tratar y entrenar, y para que puedan realizarse tienen que hacerse de una manera compleja. También, para que esto funcione, y con esto le dejo hablar a Ricardo, lo que nosotros creemos también es que y fomentamos desde Bosonic, es hacer una IA interpretable, que lo que quiere decir es que no es un modelo solo que demos un resultado, sino decir por qué. Y de esa manera podemos hacer entidades y saber realmente por qué algo está conectado de distintos pesos y generar también un valor con lo mismo. Y esa es la manera que va a dar una escalabilidad, porque se va a saber por qué se da un resultado, va a tener involucrados todos los entes que puedan ser posibles y de la manera más rápida posible. La escalabilidad yo creo que depende de varios factores. El primero es que la IA crezca en comprensión, es decir, que sea mucho más contextual. Y esto es lo que nosotros llamamos inteligencia artificial con sentido común o que trabaje en un marco de sentido común. Los algoritmos de Machine Learning que utilizamos son de un solo propósito la mayor parte de las veces. Son máquinas de un solo propósito que solamente pueden resolver un problema. Es lo que nosotros llamamos estadística con anabolizantes, los anabolizantes de la enorme capacidad de cálculo que tenemos ahora. Y esencialmente la interpretación la hace el humano. O sea, el algoritmo calcula, pero la interpretación la hacemos nosotros. Y necesitamos máquinas que interpreten, máquinas que entiendan el contexto, y esto para nosotros es un grafo de conocimiento sobre el que se puede ir desarrollando todo un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático, redes neuronales, etcétera, que interpreten el lenguaje cuando sea necesario y añadan información a las entidades que ya conocemos. Por tanto, sin crecer en comprensión, nos parece que la inteligencia artificial puede llevarnos a embrollos y a proyectos un tanto melancólicos, ¿no? La segunda condición para la escalabilidad, y creo que esto es urgente, es hacer una apuesta educativa muy importante, porque queremos hacer proyectos ambiciosos, disponemos ahora de los medios económicos para poder hacerlos, necesitamos personas que sean capaces de hacerlos y que además vivan dentro de una cultura tecnológica con cierta confortabilidad. Da igual que hayan estudiado filología o filosofía o geografía, tienen que vivir confortables dentro del mundo tecnológico y tienen que poder pensar tecnológicamente. Por lo tanto, esta es la segunda condición. La tercera es que creo que el siguiente debate que va a venir es el de la sostenibilidad del mundo digital desde el punto de vista del consumo energético.
El mundo digital consume el 4% de la energía mundial en este momento, lo mismo que todo el transporte de mercancías del mundo, y estamos creciendo muchísimo. Esto tiene implicaciones geopolíticas muy importantes. La primera es que los datacenters se vayan a donde haga más frío. Cuanto más frío, pues menos consumo de energía y más sostenible. Pero desde el punto de vista de los datos esto es un problema, y desde el punto de vista de la geopolítica de los datos, que no me pertenece a mí hablar, es un problema. Por tanto, aquí, que somos un país cálido, podemos tener un cierto problema, ¿no? Entonces, creo que deben ser escalables las infraestructuras, deben ser escalables las capacidades humanas y, esencialmente, tiene que ser escalable la comprensión de la inteligencia artificial. Me parece, perdón, perdón. Sí, subrayar un poco lo que apuntaba Ricardo, porque me ha parecido súper importante. Los que entienden de esto dicen que lo primero es federar los corpus genéricos del español para que haya un modelo único de base, un poco en relación a lo que apuntaba respecto a los algoritmos. Y lo segundo, respecto a la huella de carbono. O sea, la escala y la unidad de acción en esto de trasladar el español al mundo digital nos va a permitir reducir la huella de carbono, porque la inteligencia artificial y el lenguaje natural en el mundo digital son consumidores intensivos de energía, muy intensivos. Sí, en efecto, como al principio es de las primeras patas que hemos dicho, que nosotros apostábamos por la sostenibilidad. Ahora creo que ya que somos el Valle de la Lengua deberíamos de poner los datacenters en Valdezcaray. Pero es una propuesta para lo próximo. Además, tiene buenas temperaturas. Planteaba antes, Ricardo, un tema que me parece fundamental y, de hecho, os iba a decir que he leído, y se lo he leído a Nos, dos frases que me parece que resumen muy bien de lo que estamos hablando y que estoy segura de que todos ustedes comparten. La lengua aporta al dato una cultura propia y la inteligencia artificial siempre hereda la cultura de su creador. Debería quedar claro que no estamos hablando solo de monetización, ¿no? A ver, el padre de las sentencias. Bueno, si queréis podemos empezar al revés esta vez. No, el padre de las sentencias. Que las culturas creadoras están en la creación, esto parece evidente en cualquier cosa. Y la tecnología es parte de la creación humana. Nosotros somos animales tecnológicos, fabricamos útiles. Los útiles más elementales tuvieron que ver con producir un poco de calor, descubrimos el fuego, luego la rueda y nos movimos de otra manera. Y ahora estamos proyectando en los medios de producción, en las herramientas, nuestras facultades cognitivas. Eso es inteligencia artificial. Del mismo modo que movimiento artificial sea ir en coche o volar artificialmente sea ir en avión. O sea, estamos en el mismo marco de siempre. Y los útiles no son útiles en sí mismos, sino que son siempre para algo. Por tanto, ese para algo es la cultura que imprime el creador. Y el gran debate, creo que en el fondo es un debate político, es para qué queremos la inteligencia artificial, para qué queremos utilizar todas estas capacidades ingentes que estamos construyendo. Podemos utilizarlas para muchísimas cosas, ¿no? Para mejorar nuestros misiles balísticos o para mejorar la educación de las personas que tienen menos capacidades. Y efectivamente ahí no estamos hablando solo de monetización, a mi juicio, sino que estamos hablando de algo que para nosotros es fundamental, de construir vida digital feliz. Nosotros tenemos como moto de nuestra empresa, construir vida digital feliz. Creo que la gente que trabaja debería tener esta orientación hacia la felicidad humana, que incluye luego modelos políticos en los que naturalmente ganar dinero es muy importante. No estoy diciendo que no, pero que también son muy importantes otras cosas. Me ha gustado la expresión, el dato como cultura, porque al final... Todos hemos oído durante muchos problemas de la historia, gente cuando quema un libro, al final es quemar más, porque tú estás quemando la cultura, el saber, lo mismo que hemos hablado antes de Velázquez y demás. ¿Habremos triunfado con este proceso que estamos haciendo del procesamiento del lenguaje en castellano si, ya que somos de La Rioja, cuando alguien dice Rioja y se refiere al vino, que se sepa exactamente lo que es? Y eso ya será haber generado cultura, no por monetario, que independientemente, ojalá la gente entre y vea las bodegas, quiera generar más recursos económicos a nuestra región. O sea, porque también al final los costes nunca, a veces son directos, sino que luego van relacionados. Pero eso tendría que ser la cultura. Al final, entrenar estos modelos en castellano, lo que nos da es que nuestra cultura quede reflejada en los algoritmos y en las palabras. Y eso es lo principal, porque nuestra región, que es pequeña en tamaño y en personas, se pueda expandir. Y ese conocimiento de cómo estamos pueda llegar a los demás. Totalmente de acuerdo.
Yo como colofón, vamos, y voy a hablar un poco en nombre de los tres. Manejamos datos, somos compañías, somos un negocio, representamos a empresas, pero esto va más allá del negocio. Estamos hablando de una forma de vida y una forma de vida en español. Eso es lo que tenemos en juego en estos momentos. Estamos hablando de cultura y en este punto no podemos dejar de hablar en este panel del proyecto del Gobierno riojano Valle de la Lengua, que si me permiten que lo lea, es un proyecto tractor que aprovecha el patrimonio material e inmaterial del idioma, lo actualiza, digitaliza y convierte en recurso, aprovechando todas sus posibilidades para impulsar el desarrollo económico, garantizar la cohesión social y plantear una respuesta eficaz ante el reto demográfico. ¿Cómo se enhebran el Big Data y la inteligencia artificial en este proyecto de Valle de la Lengua, en este proyecto tractor? Bueno, seguro que ellos pueden opinar mejor que yo al respecto, pero en nuestra opinión, el Valle de la Lengua es una magnífica oportunidad para todos, no solo para los riojanos, para todos los españoles. Nosotros entendemos que tiene que tener sus implicaciones con el PERTE del español y que las acciones que se orquesten tienen que ser acciones muy unificadas, de forma que los esfuerzos se puedan aunar y que todos los agentes se sientan representados en este proyecto. Sí, comparto esta opinión y además me parece que es una muy buena opinión, pero llega tarde. Al final, por ejemplo, yo estuve investigando 5 años en Alemania y en 2018 estaba en la Universidad de Konstanz, que es un centro de excelencia, y ahí se estaba dando financiación para generar, primero, colaboración entre los distintos departamentos, jurídicos, psicología y demás, y todo el procesamiento del lenguaje. Y uno de los proyectos que hacían era trabajar con la detección de fake news. Esto estamos hablando del 2018. Hace falta 4 años para que esto haya entrado en debate en la sociedad española. ¿Con eso qué quiere decir? Que hace falta esa inversión y podemos llegarlo. Y es una gran oportunidad para nosotros, porque es que cada vez vamos más tarde y más a remolque con cualquier otro tipo de investigación. Y ese es el camino que hay que hacer, porque otra gente lo está haciendo y seguro que lo podemos hacer mejor. Llega tarde, pero estamos a tiempo, ¿no? Sí, no, lo podemos hacer mejor, pero hay que contextualizar las cosas también en el qué punto estamos y cuándo otros sitios se han planteado ya cosas, que creo que también es relevante, y de esa manera podemos también saber coger esas bondades, como bien he dicho. Al final, si cogemos distintos departamentos, equipos mixtos, lo que vamos a hacer es una solución mejor. También es lo que hace cuando uno ya ha visto en lo que los otros han tardado más en hacerlo, podemos solucionarlo antes. Sobre si llegamos a tiempo o no, siempre se llega a tiempo, porque no hay otro tiempo que este. Por tanto, esa pregunta siempre sí. Pero ¿llegamos a tiempo de no seguir retrasados? Esa es la pregunta. Yo creo que sí. Si utilizamos la oportunidad del Valle de la Lengua y en general el PERTE de la lengua española, esa inversión tan abundante que se va a hacer para fortalecer nuestras capacidades tecnológicas, en primer lugar, y nuestras capacidades de crear un servicio que proyecte el lenguaje en español y las culturas en español en Internet, y lo aproveche para los negocios, para la educación y para la investigación. Y yo creo que para La Rioja es una oportunidad estupenda, porque creo que esto no es un proyecto para los riojanos, evidentemente, sino para desarrollar un liderazgo en este campo desde La Rioja. Creo que una de las condiciones es que hemos de creernos que somos una sociedad que producimos un vino excelente, desde luego, y unas condiciones de vida magníficas, pero que somos también una sociedad tecnológica. Creo que tenemos que construir una marca tecnológica desde La Rioja, muy vinculada con las capacidades de construir inteligencia artificial en el idioma español. Eso sería una oportunidad inmensa y nos daría la oportunidad de liderar también proyectos más allá de La Rioja. Y para eso creo que hace falta tener el talento para cooperar y para unir las fuerzas que tenemos, que son limitadas, y para el tamaño de la empresa diría que incluso escasas. Hay que agregar más capacidades, y yo diría que sobre todo capacidades humanas y de visión. Tenemos que unir una visión que seamos capaces de trasladar conjuntamente y luego colaborar en construirla. Pero me parece una oportunidad excelente y tenemos el desafío de ser capaces entre todos de aprovecharla.
Nos ha tocado el panel más chulo, la verdad, entre nosotros, pero tenemos que ir terminando porque el tiempo se nos echa encima. Quiero pedirles dos cosas. En primer lugar, un breve mensaje, una síntesis de sus propuestas, de sus reflexiones. En primer lugar. Bueno, ante riesgo de empobrecimiento y de pérdida de unidad, identidad del español en el mundo digital, creemos que es fundamental que las empresas y las instituciones retomen el liderazgo del desarrollo de la inteligencia artificial en español. Y nosotros creemos que el PERTE del español es una magnífica oportunidad para conseguirlo. Yo creo que las nuevas tecnologías, y así ha apostado Bosonic, van a ser la nueva materia prima donde están los trabajadores que sacan un producto y se hace algo de esa manera. Lo que antes era, un programador ahora puede estar en cualquier parte del mundo, pero ahora está generando un valor, un capital con su trabajo. Con eso lo que estamos haciendo son trabajos de calidad que están enfocados a generar riqueza en nuestra región, en nuestra cultura y en lo que estamos haciendo. El PERTE es una oportunidad de generar ese tipo de puestos, hacer que haya más cultura, más investigación y generar puestos de trabajo y cultura para cualquier otro tipo de empresa. Es una gran posibilidad que tenemos ahora para mejorar esta región y España en general. Como síntesis, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manuel y con lo que ha dicho Celia, solamente abundar en la necesidad de proyectar lo que me parece que es ya una realidad modesta pero real. Somos una región que tiene tecnología y que tiene tecnología en el ámbito de la inteligencia artificial, empresas singulares incluso en el marco español y quizás un poco más allá. Creo que eso hemos de ser capaces de capitalizarlo, de convertirlo en proyectos. Creo que crecer pasa por cooperar también y que esa necesidad de cooperar debe ser percibida con urgencia y desde nos creemos que podemos crecer de esa manera. Nosotros estamos trabajando en un ambiente tecnológico que es muy particular, que es la inteligencia artificial semántica, ahora reforzada con aprendizaje automático y redes neuronales. Creemos que esa es una apuesta muy importante, que eso además preserva la cultura del español y la cultura española en el mundo digital y la fortalece y la proyecta al futuro. Y esto creo que necesita de agregación y de cooperación. Después de esta síntesis, quiero que intenten hacer un ejercicio no de persuasión, sino de convencimiento para todos los presentes de que el futuro va a ser en español. Una frase motivacional, como dicen los jóvenes, déjennos motivados. Pues mira, os trasladaría uno de los mensajes de nuestra misión como compañía, y es que queremos conseguir un mundo más humano, conectando la vida de las personas, y vamos a hacerlo en español. Bien. Sí, la programación se escribe con ñ. Muy bien. La inteligencia se escribe también en español. Fantástico. El título de este panel en sí mismo era un editorial, una declaración más que de intenciones, más que un enunciado desiderativo, debe ser ya imperativo. El futuro tiene que ser en español. Gracias a empresas como Telefónica, como Bosonic y como NOS, como he dicho antes, es un orgullo y un lujo que estén en La Rioja. Les doy las gracias a nuestros ponentes, a todos ustedes desde la cuna del castellano y con esa reivindicación de que el futuro es en español. Les doy las gracias y les invito a seguir con las siguientes ponencias. Muchas gracias. Buenos días.